¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a este día de hoy, 13 de enero. Continuamos con su materia de biología. A continuación les estaré explicando el tema del día de hoy. Para el día de hoy van a necesitar su libro de biología y su cuaderno Meraki. ¿Cómo se llevan a cabo las funciones básicas en la célula? Así como tu cuerpo y el de los otros seres vivos tienen diversas formas para nutrirse, reproducirse y relacionarse con el medio. En las células sucede algo similar. Por ejemplo, para nutrirse, las células hacen uso de su membrana, intercambiando sustancias desde fuera hacia el interior y desde dentro hacia el exterior para excretar lo que es necesario desechar. Ese intercambio puede darse simplemente por filtración, es decir, dejando pasar lo que la célula necesita de un lado a otro, o por medio de movimiento, para encapsular un nutrimento, situación en la que necesita invertir energía, entre otras formas de nutrición. Y lo vemos en la figura 7.9, que en la parte de afuera tenemos un alimento. La célula está conformada por oxígeno, agua, dióxido de carbono, etc. Y entonces se observa cómo esta célula comienza como a expandirse para cubrir por completo el alimento y de esta manera pues poderlo capturar. Aquí se le dice, para capturar el alimento, la ameba se deforma y lo engloba. Una vez que los nutrimentos o el agua penetran a la célula, los organelos que se encuentran en el citoplasma los procesan y aprovechan. El citoplasma interviene también en el movimiento celular. Si pudieras observarlo, notarías que las células pueden moverse de diferentes maneras. Algunas pueden desplazarse como si estiraran, poco a poco, parte por parte de su cuerpo. A ese movimiento se le conoce como ameboide, porque se observa en este caso las amebas, que vienen siendo que la célula forma pseudopodos, es decir, pseudopies. También hay células que poseen flagelos o cilos. Estos son prolongaciones de su cuerpo que al moverlos o hacerlos vibrar les permiten desplazarse. Es el caso de los espermatozoides o células sexuales masculinas. Otra forma que tiene la célula para moverse se realiza a partir de la contracción y la relajación, como sucede con las células de los músculos. También puede llevarse a cabo por medio de temblores en el interior del citoplasma. Como sucede en el resto de los seres vivos, el movimiento en la célula se produce como una respuesta de estímulos del medio externo, ya sea para protegerse ante el peligro o para acercarse para encapsular algún nutrimento. Y vamos a observar la figura 7.10, donde en la primera imagen tenemos un movimiento ameboide, que ya aprendimos que pareciera como que en este caso al detectar algún estímulo desarrolla prolongaciones o pseudopodos para acercarse o retirarse. La siguiente imagen tenemos el movimiento contráctil. En este caso la célula, como las de algunos protozoos, pueden contraer sus extremidades o pedúnculo y así responder al estímulo y de esa manera poderse desplazar. La siguiente nos dice que es un movimiento vibrátil. En este caso, los que poseen cilios, una especie de prolongaciones o pelos, los hacen vibrar para así moverse hacia o lejos del estímulo. En este momento, pues ellos están vibrando y se pueden desplazar.
En este caso, las que frenen flagelo, pues bueno, una especie de cola, lo hacen también vibrar para poderse desplazar. En cuanto a la función reproductora, si bien las células, como todos los seres vivos, la llevan a cabo a partir de una célula original o célula madre, tenemos nuevamente una diferenciación entre organismos procariotas y eucariotas. Los organismos procariotas se reproducen de forma asexual, es decir, sin intercambio entre dos células, simplemente dividiéndose una célula madre en dos células hijas. Esto da como resultado que las células hijas sean idénticas a la célula madre. Es el caso de las bacterias. Por ejemplo, la división celular puede realizarse de diferentes maneras. Y vamos a ver la figura 7.11, donde estamos viendo lo que es la división celular. Primero puede ser por bipartición. Tenemos una célula original. Esta célula solita se parte por mitad teniendo información genética en ambos lados y así es como ahora tenemos no una célula, sino dos células debido a la bipartición. La siguiente imagen del lado derecho en la parte superior es la gemación. Si observan, tenemos primero una célula. Esta célula comienza a generar otro núcleo interno y como que lo empieza a sacar como si fuera una especie de chipotito y de esa manera es que tenemos una gemación. Se creó otra célula a partir de esa célula y ya tenemos dos, no bipartidas, pero sí tenemos dos. La segunda célula gemada pues solamente tiene que comenzar a crecer. La división celular que se encuentra en la parte inferior también del lado derecho, esta se llama división múltiple o esporulación. Si observan, dentro de la célula comienza a haber una división. Y de ahí es que de 1 tenemos 2, de 2 tenemos 4, de 4 tenemos 8 y así sucesivamente. Una vez que esta célula ya ha llegado a su carga máxima, comienza a esporular. ¿Qué es esto? Comienzan a salir el montón de células, básicamente como si fueran una espórula, como si el viento se las llevara. De esa manera es como empiezan a salir de la célula madre. Algunas células simplemente se dividen en dos. Esto se denomina bipartición. Otras forman una pequeña protuberancia en un extremo, que luego se desprende y da origen a una nueva célula. Esto se conoce como gemación. Otras más inician su división en el núcleo, posteriormente el citoplasma. También se divide para dar origen al número de núcleos que se hayan formado. A eso se conoce como división múltiple o esporulación. En el caso de los organismos eucariotas, como nosotros y muchos de los organismos que conoces, las células se reproducen de dos maneras. Una de las maneras es la reproducción por mitosis. Este tipo de reproducción celular se da cuando el cuerpo necesita crecer de tamaño o reparar sus tejidos. Tú, por ejemplo, estás creciendo en tamaño por mitosis. Si bien este tipo de división celular se parece a la reproducción por división celular que hacen los organismos procariotas, tienen una pequeña pero importante diferencia. Mientras en los organismos procariotas la célula solamente se parte en dos, estirando sus partes. En el caso de la mitosis, la célula primero duplica su contenido genético y luego se divide. Y vamos a observar la figura 7.12. Esta figura, pues bueno, observamos que primero está la célula madre. De ahí empieza a tener una duplicación de ADN, que es repartición o en este caso
generar otro ADN similar al inicial. Después comienza a haber una mitosis. Si observan, esta mitosis es como si se estuviera estirando por completo la célula original y de esa manera tenemos dos células hijas que son completamente iguales. Y bueno, esto tiene mucho sentido, porque si recuerdas, las células procariotas no tienen un núcleo que reúna su material genético, sino que está disperso en el citoplasma. La reproducción por meiosis. Hay algunas células especializadas que se reproducen de una manera diferente. En estas, la célula original o madre se divide, pero las células hijas no son idénticas a ella, sino que sus núcleos solo tienen la mitad de la información que define sus características. Este tipo de división celular, conocido como meiosis, se da en las células sexuales de los organismos pluricelulares y son las que darán origen a un nuevo individuo. Estas células sexuales se conocen como gametos. En el caso de los seres humanos, los gametos son de dos clases: espermatozoides, gametos masculinos, y los óvulos, gametos femeninos. Esta forma de reproducción celular permite combinar las características de dos seres, ya que una célula sexual femenina, al solo tener la mitad de la información que formará al nuevo individuo, debe unirse a otra célula sexual masculina, que contiene la mitad restante de esas características. Por esa combinación es que puedes percatarte que, pues bueno, en unos rasgos te pareces a tu mamá y en otros rasgos te pareces a tu papá. Y vamos a observar la figura 7.13, que nos dice que en los gametos o células sexuales, la célula madre da origen a células hijas que solo tienen la mitad de la información hereditaria original. Este tipo de reproducción celular se conoce como meiosis. Y bueno, primero tenemos la célula madre. Esta célula madre, si se fijan, crea su información genética duplicándola. Una vez que se duplica, pues bueno, de ahí es que volvemos a tener ahora dos células madres desde un inicio. De igual manera se vuelven a duplicar y tenemos otras dos células hijas y así sucesivamente. A la unión entre dos células sexuales que tienen la mitad de la información genética de la célula progenitora se le conoce como reproducción sexual. Los humanos, el resto de los mamíferos, las plantas que ves en las calles de tu localidad y una gran parte de los organismos que conoces se reproducen de esta manera, sexualmente. Y esto quiere decir que se combina la información genética de dos progenitores. Bien, chicos, es momento entonces, por favor, que saquen su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, nombre, fecha y saludo Meraki. El título es Reproducción de la célula. El objetivo, identificar las distintas reproducciones de la célula. La actividad es la número 28. Acabamos de realizar la lectura a las páginas de la 113 a la 116. Posteriormente, tienen que ver el siguiente video que se llama Reproducción de la célula al individuo. Lo localizan en YouTube y les estoy compartiendo el link. Después, en tu cuaderno escribe un breve resumen de media hoja de lo visto en el video anterior. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de la actividad 28. Abrir un documento de Word, insertar las fotografías, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo, subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 28, Biología. No se les olvide subir sus actividades a la plataforma. Nos vemos la siguiente clase. ¡Hasta luego!